a seguir hablando de datos. Por supuesto, en los servicios financieros los datos son muy importantes en toda la cadena de valor. Vamos a recibir a Jenny Carolina Beltrán, por favor, con un fuerte aplauso también. Ella es la gerente de Data Science de Credibanco, estadística y magíster en analítica aplicada, con 17 años de experiencia en ciencias de datos, analítica avanzada, orientada a convertir datos en valor estratégico para la innovación y la toma de decisiones. Adelante, Jenny, el escenario es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias a COPCentral por la invitación. Para mí es un placer estar hoy acá con ustedes y hoy quiero empezar con ustedes a hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes hoy toman decisiones en su organización con toda la certeza? Bueno, hoy vamos a hablar de algo que puede redefinir el comportamiento del sector financiero cooperativo y es pasar de tomar decisiones con la intuición a pasar a tomar decisiones con evidencia. Y quiero hablar desde el ejemplo. En Credibanco, cuando hablamos de decisiones, cuando hablamos de datos, no hablamos de tecnología. Hablamos de negocio. Pensamos en cómo hacer crecer el negocio, cómo traer más ingresos a la compañía, cómo aumentar las ventas, cómo mejorar la experiencia del cliente. Y para eso buscamos ser ágiles, eficientes. Y pensamos en cómo proteger el negocio. Y partimos desde la innovación, desde la mejora continua de nuestros productos. Y todo esto converge en una única idea, y es cómo crear valor desde los datos, tomando decisiones inteligentes. Tenemos un problema y es que cada día las decisiones crecen más rápido y la forma en que tomamos decisiones se vuelve mucho más difícil. Cada decisión tiene una y un millón de variables por analizar. Cada decisión tiene un impacto a la compañía, positiva en algunos casos y en otros puede llegar a ser de alto impacto financiero. Y eso nos exige que el margen de error sea cada vez menor. Eso nos permite pensar que el desafío ya no es tomar decisiones más rápido. Hoy el desafío real es cómo tomamos las mejores decisiones. Y si lo bajamos al sector corporativo, para ustedes, seguro más de uno está pensando cómo crecer su negocio. Seguro más de uno está pensando cómo traer más ingresos, dónde crecer, con quién crecer, qué priorizar primero. Cómo disminuir el riesgo para aumentar la inclusión. El tema es que cuando nos equivocamos, pues esto tiene un impacto grande. Y tener una única respuesta hoy, pues es muy difícil. No hay una única respuesta correcta. Tenemos muchas. Entonces esto nos pone el desafío de cómo decidir mejor. Y cuando decidimos sin evidencias, pues el costo puede ser muy alto. Y simplemente ni siquiera esos costos son visibles para nosotros. Asumimos riesgos sin darnos cuenta. Y lo más difícil o lo más doloroso para una organización es perder oportunidades sin darse cuenta. Y eso nos pone a invertir muchas veces en recursos que finalmente no generan un impacto dentro de la compañía. Al final, decidir sin evidencias, pues nos lleva a fallar y cuando falla el impacto es mucho más alto para la organización. Y yo creo que aquí el punto más importante de lo que quiero contarles es que tener datos no es lo mismo que hablar de evidencias. Los datos nos hablan del pasado, nos cuentan fragmentos de verdad, hablan de historia. Las evidencias nos permiten tomar decisiones, nos ayuda a reducir la incertidumbre, nos ayuda a reducir el riesgo y finalmente para mí la diferencia entre tener datos y evidencia es que la evidencia aparece cuando los datos nos permiten tomar decisiones. Cuando esto pasa, pues las organizaciones siempre pensamos en una cultura data driven
Y todos nos imaginamos que ser data driven es que tenemos cientos de dashboards, cientos de información que estamos monitoreando. Acumulamos tecnología, buscamos la mejor arquitectura de datos, buscamos tener las mejores herramientas. Pero cuando no tenemos claro qué vamos a hacer con todo esto, pues simplemente no genera valor. O ahora, el tema de inteligencia artificial que está de moda. Pensamos que al implementarlo dentro de la organización, ya con eso estamos siendo una cultura data-driven. Y no. Ser una cultura data-driven es mucho más que eso. Es ser estratégicos, es poder tomar decisiones informadas, es poder reducir la incertidumbre, es poder anticiparnos a los riesgos y poder mitigarlos. Así que ser una organización data-driven nos lleva a otro nivel. Y los datos han venido cambiando de rol con el tiempo. Antes, los datos eran parte del soporte operativo de las organizaciones. Hoy son un activo importante, un activo totalmente estratégico dentro de la compañía, que nos permite tomar decisiones, que nos permite conocer al cliente, que nos permite reducir la incertidumbre de esas decisiones y que se vuelven la evidencia y acompañan cada decisión que tomamos. Finalmente, los datos no están reemplazando el conocimiento que tenemos del sector, no están sustituyendo esto. Lo que está haciendo los datos es fortaleciéndolo. En Credibanco tenemos un modelo que es intuición, evidencia e impacto. Y complementamos la intuición porque la intuición tiene experiencia, tiene conocimiento del cliente, tiene conocimiento del sector. Cuando juntamos esto con la evidencia, nos volvemos mucho más poderosos. Tomamos decisiones más asertivas, reducimos el riesgo, mejoramos la experiencia del cliente. Y eso se ve en un impacto transversal a la compañía. Las decisiones que tomamos nos permiten ser sostenibles en el tiempo, nos permite aumentar los ingresos, nos permite reducir el riesgo. Entonces, al final, el valor no está en los datos, el valor está en la forma en que tomamos decisiones. ¿Qué pasa con el liderazgo cuando el tema de los datos llega? ¿Será que lo reemplaza? Seguramente no, ¿cierto? Hoy los datos lo que hace es acompañarlo, fortalecerlo, le da criterio, le da poder y va respaldado en esa toma de decisiones. Ya no es desde la intuición, ya tiene quien soporta esa decisión que se tomó y va mucho más allá, ya tiene un soporte que sustenta por qué tomó esa decisión. Entonces, el liderazgo se potencia y genera mucho más valor. Y hoy les traigo 3 casos con lo que quiero que aterricemos todo esto de la importancia de los datos y cómo los datos finalmente se convierten en evidencia. Todos queremos crecer, todos queremos tener más ventas, todos queremos traer mayores ingresos a la compañía. Y la primera forma en la que analizamos ese crecimiento es con información propia. ¿Cuántas veces entendemos o buscamos qué pasa con nuestros clientes afuera? ¿Cuántas veces vemos que nuestro cliente no solo tiene mis productos o servicios, sino que también tiene los de la competencia? ¿Sabemos por qué los usan? ¿Sabemos por qué tienen esos productos? ¿Por qué convive con los dos? ¿Qué le da la competencia que no le doy yo? Y cuando empezamos a entender que el cliente tiene un comportamiento, tiene un contexto, tiene una necesidad, comprendemos cómo es la forma más correcta de llegar al cliente. Comprendemos que no tengo que invertir millones en pauta para que lleguen a mí, sino puedo empezar a hacer temas de personalización e hiperpersonalización. Puedo segmentar al público, puedo llegar con mensajes diferenciales, puedo entender cuál es su necesidad y qué información o mensaje clave le tengo que dar. Y esto finalmente le da un giro a la forma en que crecemos dentro de la organización. Los datos no hacen crecer las ventas, lo que hace es crecer mejor, porque invierto donde tengo que invertir, porque hago de forma eficiente el tema de las campañas, porque personalizo la experiencia del cliente y porque respondo a una necesidad específica.
Cuando logro entender eso, logro segmentar, priorizar al cliente, ahí es donde tengo un crecimiento sostenible en el tiempo. Y podemos hablar que esto fácilmente puede aumentar entre un 5 y un 10% de ingresos a la compañía. Y es bastante, porque a nivel de eficiencias pues, se va a reducir bastante los costos. Y ese costo de adquisición de cada uno de los clientes va a disminuir de forma significativa. El otro caso que traigo es del riesgo. Tradicionalmente hemos tomado decisiones por el comportamiento histórico de nuestros clientes, porque nos damos cuenta que no pagaron a tiempo, porque pagaron X días en mora, porque nos demoramos en entender que el cliente tiene un comportamiento diferente. Cuando logramos integrar a la información del histórico con la información del comportamiento actual del cliente, cuando integramos datos alternativos que me ayuden a explicar el comportamiento real del cliente, logramos enriquecer realmente el comportamiento del usuario. Logramos entender que tiene otras prioridades, que tiene otro tipo de consumo, que no solo es financiero, que también tiene un comportamiento de consumo y de preferencias en el mercado diferentes, que su frecuencia de uso de ciertos activos financieros es diferente. Cuando me doy cuenta que mi cliente no tiene cuentas de ahorro, sino solo tiene Nequi o otra marca, finalmente pues no le interesa tener una cuenta, pero no significa que no sea un perfil al que yo le pueda entregar algo más. Y esto nos permite también aumentar la inclusión financiera, porque no nos salimos de la información tradicional que por mucho tiempo hemos utilizado y empezamos a ver al cliente de una manera 360. El tercer caso está relacionado con la relación que tenemos con nuestros clientes. Hoy tenemos miles de indicadores de satisfacción, el CSAT, el NPS, y no hemos logrado construir a partir de esa información la relación adecuada con el cliente. Finalmente, los datos no solo me dicen cómo contactar al cliente, sino mejorar la relación. Cuando yo tengo en cuenta las necesidades del cliente, sus dolores, cuando logro entender cómo puedo anticiparme a que haga churn, que abandone, que puedo como anticiparme a que está bajando la frecuencia de uso de mi producto, que ya ni siquiera tiene una frecuencia de uso alta o simplemente está pensando en salir y cambiarme por la competencia, me puedo anticipar. Puedo llegar con una oferta diferencial, puedo llegar entendiendo desde su necesidad qué le podemos dar. Y aquí los datos se vuelven evidencias, porque me permite tomar esas decisiones anticipadas, no cuando ya el cliente se fue, sino en realidad cuando ya puedo entregarle un beneficio para que pueda permanecer con nosotros. Y aquí el impacto es muy significativo para la organización. Pues estamos hablando de que podemos llegar a reducir entre un 10 y un 15% del churn. Estamos hablando que puede aumentar la permanencia del cliente no solo por unos meses más, sino quizás por años. Entonces los datos empiezan a ser evidentes para tomar decisiones diferentes y ya nos permite tomar una relación diferente con el cliente. Quiero contarles desde los aprendizajes que hemos tenido en Credibanco 4 puntos claves que han sido para hacer una organización data driven. La primera es que no arrancar por la tecnología. Cuando invertimos en tecnología y no sabemos qué es lo que queremos cambiar, cuáles son las mejores decisiones que queremos tomar, pues eso es una inversión en vano. Si no tenemos claridad del propósito con lo que queremos trabajar, no vale la pena hacer una inversión de tecnología. Lo segundo es que todos queremos hacer las cosas a todo el tiempo, y en realidad es que si no logramos tener una priorización adecuada, no lo vamos a lograr. Al igual que los datos en el negocio, pues no todo tiene el mismo impacto. Así que es importante que también empecemos a priorizar. Los datos, cuando uno pierde la confianza en los datos, cuando empiezan a salir errores, las organizaciones empiezan a perder confianza y se vuelven otra vez a la intuición.
Así que la calidad de la información se vuelve totalmente relevante. La calidad de la información es lo fundamental para mantener una organización bajo una cultura data-driven, porque en realidad asegura que todas las decisiones que se tomen están basadas en esta información. Y esperar magia de forma inmediata, pues todos vivimos en una velocidad a 1000 por hora y queremos que las cosas sucedan rápido. Sin embargo, para que los datos empiecen a generar esa magia que necesitamos asegurar tener procesos, necesitamos asegurar tener adopción, disciplina. Las decisiones con disciplina generan realmente un impacto dentro de la organización. Los datos no van a transformar las organizaciones si no se tiene esto. Y eso realmente es lo que hace la diferencia. Y finalmente, yo quisiera dejarles algo, y es que aquí el tema no es tener más datos o que el sector corporativo tenga toda la información. Aquí no va a ganar el que tenga millones de tableros o reportes. Aquí quien va a ganar es el que aprenda a tomar decisiones, el que aprenda a utilizar la información para mejorar la experiencia del cliente, el que aprenda a utilizar la información para focalizar sus recursos, su gestión comercial, sus recursos operativos, tecnológicos, en la satisfacción del cliente. Y ese es el que va a marcar la diferencia. La invitación es que aprendamos a usar los datos de la manera adecuada, sin perder el propósito que tienen cada uno de ustedes. Muchas gracias.